Génesis capítulo 36. Dice así la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó a sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Olibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio luz a Reuel, y a Olibama dio luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos dicho que el libro de Génesis tiene una estructura muy particular. Y digo particular porque a pesar de que es un libro bastante amplio, está estructurado alrededor de 10 toledots. Un toledot, como habíamos visto, es un término hebreo que se traduce en nuestra versión de las Escrituras como las generaciones. Estas son las generaciones de... Y en el libro de Génesis encontramos 10 de esos toledots, 10 genealogías. Hoy llegamos a la novena de estas genealogías. La próxima la veremos en Génesis 37:2 y nos llevará hasta el final del libro. Pero esta es la novena genealogía. El capítulo 36 entonces constituye una sección aparte en el libro de Génesis, describiéndonos, como vemos, la descendencia de Esaú, el hermano de Jacob. Ahora hay dos cosas que hacen de esta genealogía algo bastante interesante. En primer lugar, es sumamente detallada para ser un hombre que está fuera de la comunidad del pacto. Y ya vamos a ver una de las razones de esto. Pero en segundo lugar, lo interesante de esta genealogía es que sigue un patrón muy similar a la genealogía de Ismael. En Génesis capítulo 25, la genealogía de Ismael es registrada por Moisés inmediatamente después de la muerte de Abraham, el patriarca. Inmediatamente después de la genealogía de Ismael viene la genealogía de Isaac, el hijo de la promesa. El mismo patrón sigue Esaú. La genealogía de Esaú sigue inmediatamente después a la muerte del patriarca Isaac. E inmediatamente después, como veremos la otra semana, si Dios lo permite, sigue la genealogía de Jacob, el hijo que Dios había escogido de Isaac. Entonces, en ambos casos, con la muerte del patriarca, viene la genealogía de una familia que está fuera de los pactos de Dios. Ahora, la manera en la que vamos a estar estudiando esta genealogía de Esaú será viendo tres cosas. Recordemos que esta lista de nombres es palabra de Dios. Entonces nuestro deber es estudiarla, no podemos pasar por alto esta genealogía. Y vamos a ver en primer lugar la genealogía como tal, vamos a ver su estructura, qué es lo que nos está enseñando en la superficie. Luego vamos a ver la manera en la que Dios nos da esta genealogía para darnos el propósito por el cual nos la ha dejado. Y finalmente vamos a ver la esperanza en la genealogía de Esaú. Entonces vamos a ver primero la genealogía, después el propósito de la genealogía y finalmente vamos a ver la esperanza que hay en esta genealogía de Esaú. Entonces veamos primero la genealogía de Esaú. Versículo 1, estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Lo primero entonces que debemos entender es la manera en la que Moisés está estructurando esta nueva genealogía. Y como veremos, está estructurada en dos grandes partes. La primera, que va del versículo 1 al versículo 8, trata sobre la familia inmediata de Esaú. La segunda parte, que va del versículo 9 al 43, va a registrar la genealogía de los hijos de Esaú.
Y el propósito de esta genealogía o de esta parte es mostrar cómo Esaú llegó a ser una nación. Un individuo llegó a ser una nación. Por eso es que ese nombre, Edom, se repite en 11 ocasiones en todo este capítulo. Esaú es Edom. Edom es el padre, ¿verdad? O los edomitas. Porque el punto es mostrarnos que Esaú se convirtió en una nación. Ahora, esa segunda parte de la genealogía, de los versículos 9 al 43, se va a dividir en 5 subsecciones. La primera, del versículo 9 al 14, en donde Moisés va a registrarnos la genealogía de los hijos y los nietos de Esaú. La segunda, de los versículos 15 al 19, va a registrar los jefes que surgieron de Esaú. La tercera, del versículo 20 al 30, Moisés va aquí a insertar una genealogía que está fuera del linaje de Esaú, los hijos de Seir. Y vamos a ver la razón por la cual Moisés inserta esa genealogía dentro de la genealogía de Esaú. La cuarta, los versículos 31 al 39, Moisés va a registrar los reyes de Edom. Y finalmente, de los versículos 40 al 43, Moisés nos va a nombrar los clanes o los territorios de Edom o de Esaú. Entonces, la primera sección tiene que ver con la familia inmediata de Esaú, versículos 2 al 6. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán a Ada, hija de Elón Eteo, a Olibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Heveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olibama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Yo espero que hayan visto el primer problema que tenemos con esta genealogía. Los nombres de las esposas. Si recordamos nosotros Génesis capítulo 26, Moisés escribió que cuando él estaba en la casa de su padre, cuando tenía 40 años, él se casó ¿con quién? Con Judith, hija de Beri, con Basemat, hija de Elón hitita. En el capítulo 28 se nos dijo que cuando Esaú supo que sus esposas eran no agradaban a su padre y eran de fastidio para el alma de su madre, él va y toma a Maalat, hija de Ismael. Entonces, según lo que Moisés había registrado antes de Génesis capítulo 36, las esposas de Esaú eran Judith, Basemat y Maalat. Pero ahora, cuando registra oficialmente la genealogía de Esaú, escribe los nombres de las esposas que eran Ada, hija de Elón Eteo, a Olibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Heveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Y no solo los nombres de las esposas son diferentes, los nombres de algunos padres son diferentes también, de los padres de las mujeres de Esaú. Lo único que tiene idénticos estos registros son las etnias de las esposas. Judith en Génesis 26, Ada en Génesis 36 son hititas, Basemat en Génesis 26, a Olibama en Génesis 36 son heveas o hititas también, y Maalat en Génesis 28 y Basemat en Génesis 36 son ismaelitas. Eso es lo único, las etnias. Ahora, ¿por qué la diferencia? Bueno, algunos comentaristas, la gran mayoría liberales, creen que estas diferencias se dan porque Moisés usó diferentes documentos para registrar la historia de Esaú en Génesis 26 y 28 y ahora la genealogía de Esaú en Génesis capítulo 36. Dos documentos distintos. Ahora, confesando nosotros la autoridad, suficiencia, claridad, inerrancia e infalibilidad de las Escrituras, sabiendo nosotros que Dios es el autor de ellas y que Él fue quien inspiró a Moisés para que nos la dejara a nosotros, y que Dios no se puede equivocar ni puede mentir, esa no puede ser la solución para el problema. No podemos decir, es que Moisés usó dos documentos distintos. No. Pues estaríamos diciendo que Dios mintió o que Dios se equivocó, porque no pueden ser lo mismo.
La solución más lógica, mis hermanos, es que así como Esaú era conocido con otro nombre, Edom, asimismo lo fue Judit, Basemat y Maalat. Y algunos de los padres registrados aquí en Génesis capítulo 36. Judit entonces era también conocida como Ada, hija de Elón, que también era conocido como Beeri. Basemat era conocida también como Aholibama, hija de Aná, también conocido como Elón. Y Maalat era también conocida como Basemat, hija de Ismael. Como lo explica James Montgomery Boyce, un nombre para vivir en la cultura de Canaán y otro para vivir en la cultura hitita. Lo que no pudo haber ocurrido, mis hermanos, fue un error de transmisión. Eso no pudo haber ocurrido, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios no se puede equivocar, ni Él nos va a mentir a nosotros. Entonces, eso no pudo ser lo que debió haber ocurrido. Es el argumento de aquellos que niegan la inspiración de las Escrituras. Ahora, para nuestra seguridad, debemos saber esto. Todos los manuscritos del Antiguo Testamento que tenemos nosotros a nuestra disposición en hebreo, todos tienen los mismos nombres. Entonces no hubo un error. No hubo un error. Por eso es nuestra convicción de que lo que tenemos es lo que Dios dijo. Y entonces, si eso es lo que tenemos, la única solución posible para proteger la inerrancia de las Escrituras es que las esposas de Saúl eran conocidas también por otros nombres. Ahora, Moisés nos dice en el versículo 2 que Saúl tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. Y esto es un término despectivo de parte de Moisés. Él está queriendo decir que estas mujeres no eran buenas mujeres. Eran mujeres del linaje maldito de Canaán. Ellas están fuera de la promesa del pacto. Esto no es una descripción superficial de parte de Moisés. Ahora, a partir del versículo 4, Moisés registra a los hijos de Saúl por cada una de esas tres esposas. Ada nos dice, dio a luz a Elifaz. Basemat dio a luz a Reuel. Y a Aholibama, la más fértil de las tres, dio a luz a tres hijos, Jeús, Jalam y Coré. Todos estos hijos, leemos en el versículo 5, le nacieron a Esaú cuando aún estaba en la tierra de Canaán, cuando vivía con su padre Isaac. Sin embargo, el texto nos dice que en algún momento Esaú decidió salir de la casa de su padre e irse a Seir, versículos 6 al 8. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra separándose de Jacob su hermano porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Ahí está de nuevo ese nombre. Esaú es Edom. Lo que pareciera ser es que Esaú por algún periodo de su vida iba y venía de Seir a Canaán. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque recuerden que cuando Jacob estaba en Harán y cuando él regresó, ¿dónde estaba Esaú? Estaba en Seir, ¿verdad? Y de ahí avanzó hasta toparse con Jacob. Pero aquí nos dice que estuvo por algún tiempo también en Canaán. En algún momento él decide mudarse. Cuando Jacob llega ya a la tierra prometida a establecerse con todo su ganado, con toda su familia, él decide mudarse ya definitivamente a Seir. Entonces, probablemente por algún tiempo Esaú vivió temporalmente en Canaán y temporalmente en Seir, hasta que decidió ya definitivamente mudarse a Seir cuando vio que sus ganados y los ganados de su hermano eran demasiados como para que los dos pudieran convivir juntos. Ahora, esto claramente fue la providencia del Señor, dirigiéndolo todo. Jacob, el hijo de la promesa, no podía habitar con aquel que le podía hacer competencia en la tierra. Como dijo Calvino, Dios dirigió al hombre ciego, a Esaú, por su propia mano, no ocupar aquel lugar en la tierra que él había dado para su propio siervo. Entonces fue Dios, obviamente, el soberano del universo, quien sacó a Esaú y lo llevó a Seir, apartándolo de Jacob. Ahora, esto lo sabemos también porque en Deuteronomio capítulo 2 Dios lo dice esto también. Porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. ¿Fue que Esaú decidió por cuenta propia irse a Seir? Pues en parte sí.
por su propia voluntad. Pero detrás de todo esa decisión de Esaú estaba Dios llevándolo fuera de Canaán a Seir. Ahora, en la segunda parte de esta genealogía, de los versículos 9 al 43, Moisés se va a enfocar en los hijos de Esaú. Y lo primero que va a registrar es la descendencia de los hijos de Esaú, versículos 9 al 14. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Olibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Entonces, Elifaz, nos dice Moisés en el versículo 11, tuvo 5 hijos: Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. De Timna, su concubina, tuvo un hijo más, Amalec. Reuel tiene 4 hijos: Naat, Sera, Sama y Misa. Y los hijos de Olibama, la mujer más fértil de Esaú, Jeús, Jaalam y Coré, aparentemente no tuvieron hijos, ¿verdad? Entonces, interesante que los hijos de la madre más fértil no tienen hijos. Al final, entonces, los 5 hijos de Esaú le dieron 10 nietos. 5, 1, 5, 10. ¿Ven cómo va prosperando Esaú? Y uno de esos hijos era de la concubina de Elifaz. El segundo registro de esta subsección de la genealogía de Esaú es el registro de los jefes que surgieron de Esaú, versículos 15 al 19. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Olibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Olibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes, él es Edom. Entonces, lo que esta subsección de la segunda parte de la genealogía nos quiere enseñar es que cada uno de los hijos y nietos de Esaú se convirtieron en jefes, mostrándonos cómo hay un cambio de una familia ahora a clanes o tribus. 1, 5, 15. Ahora una familia, clanes. ¿Ok? La familia de Saúl va haciéndose cada vez más grande. La realidad entonces es que Dios había estado cumpliendo la palabra que había dado a Esaú. Él estaba prosperando a Esaú. Lo estaba haciendo una gran nación. La tercera subsección en esta segunda parte de la genealogía registra los hijos de Seir, Oreo. Versículos 20 al 30. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Alván, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Un comentario que hace Moisés ahí, ¿verdad? De algo que probablemente se conocía en sus tiempos. Los hijos de Aná fueron Disón y Olibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón: Ebdán, Esbán, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilán, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos: los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. 3 generaciones de Seir el Oreo son registradas ahora por Moisés. 7 hijos tuvo este hombre Seir, que era el jefe de los Oreos: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Esto le dieron a Seir 19 nietos y una nieta,
Aholibama, la hija de Aná, esposa de Esaú. Ahora, ¿por qué incluir esta genealogía de otra familia en la genealogía de Esaú? Es decir, si el enfoque de Moisés es mostrarnos la genealogía de Esaú, ¿por qué incluir esta genealogía aquí? Bueno, porque los horeos eran los habitantes originales o iniciales de Seir. En Deuteronomio capítulo 2 nosotros leemos lo siguiente: como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Entonces, los horeos eran los habitantes iniciales en Seir. Y Dios entonces le da esta tierra a Esaú, y porque Dios lleva a Esaú a Seir, Esaú termina destruyendo a los horeos y termina habitando en esa tierra. Pero no los destruye por completo. ¿Por qué? Porque los edomitas terminan mezclándose con los horeos. Noten que Esaú se casa con una nieta de Seir. Por esa razón es que Moisés incluye esta genealogía aquí, porque de alguna manera entonces sirve la narrativa de Esaú. No solo Esaú tomó la tierra, sino que también se llegó a mezclar con las mujeres de los horeos. La cuarta subsección en esta segunda parte corresponde al registro de los reyes que salen de Edom. Entonces, ya no se trata solo de Esaú, de su familia, de clanes, ahora es un reino. Y los versículos 31 al 39. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Avit. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal Anán, hijo de Acbor. Y murió Baal Anán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesab. Lo importante entonces de este registro real de Edom es, en primer lugar, que mucho tiempo antes de que Israel tuviera reyes, Esaú los tuvo. Edom llegó a ser un reino mucho tiempo antes que Israel lo llegara a ser. En segundo lugar, esta lista de reyes nos muestra 8 reyes que reinaron sobre Edom en diferentes lugares de la región y en diferentes tiempos. Es decir, Edom no fue una dinastía, sino muy probablemente los reyes eran elegidos cuando moría algún rey que los estaba gobernando. Notemos que cuando un rey muere, su hijo no es el que se convierte en rey, es otro hombre de otra región, de otra ciudad, el que se convierte en rey. Bela, por ejemplo, el primer rey de Edom era de la ciudad de Dinaba. Cuando Bela muere, reina Jobab, que era de Bosra. Cuando Jobab muere, reinó Usam, que era de Temán. Cuando muere Usam, sube Hadad, que era de Avit. Cuando muere Hadad, reina Samla de Masreca. Cuando murió Samla, reina Saúl de Rehobot. Cuando murió Saúl, reina Baal Anán de Acbor. Y cuando muere Baal Anán, reina Adar de la ciudad de Pau. Entonces, no es una dinastía. Es un reino probablemente que los reyes eran elegidos. Pero lo importante es esto: Edom pasó a ser de una familia, clanes y luego un reino. Eso es lo importante. De nuevo, la mano de Dios está detrás de todo esto, cumpliendo su promesa para con Esaú de que él lo iba a prosperar. Y finalmente, la quinta subsección en esta segunda parte de la genealogía, Moisés registra las esferas de propiedad o los territorios de Edom, versículos 40 al 43. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú, y escuchen esto: por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alva, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Y de nuevo ahí está el mismo comentario de Moisés.
Esaú llegó a ser una nación. Entonces estos no son otros jefes, aparte de los que ya había mencionado Moisés antes, sino que esta parte de la genealogía nos está enseñando que son diferentes regiones que existieron en el reino de Edom. De nuevo, Dios había prosperado a Esaú. Por su espada, como le había dicho su padre Isaac cuando lo bendijo, se había fortalecido Esaú más allá de la tercera generación. Ahora la pregunta que sigue es, ¿por qué tenemos esta genealogía aquí? Para preguntarlo de otra manera, ¿cuál es el propósito de esta genealogía? Porque esto simplemente, de nuevo, no debe ser visto por nosotros como un simple registro de nombres para informarnos. Uy, qué lindo. No, esto es la palabra de Dios. Y debe haber entonces una razón teológica para que la tengamos aquí. Y ese es el segundo punto del sermón. Versículo 6. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. El punto de esta genealogía es mostrarnos la terrible condición y el destino de Esaú. Esaú fue prosperado de muchas maneras por el Señor. Él tuvo en su abuelo al padre de la fe. Él tuvo padres creyentes, no perfectos, como lo sabemos, pero padres creyentes. Padres que de una u otra manera le habían enseñado a él el camino de Jehová, como Abraham se lo había enseñado a Isaac. Esaú había recibido una bendición de parte de Dios en su vida. Por 15 años tuvo a su abuelo. Que no podemos dudar que Abraham le habló acerca de las promesas que Dios le hizo a él. Tuvo a su padre y a su madre, que le hablaron todo lo que conocían de Abraham, lo que Dios le había dicho a Isaac inclusive, por años. También como a Jacob, Dios le dio a Esaú una gran descendencia. Y los edomitas, como vimos, llegaron a ser una gran nación con mucha riqueza. Y esto lo sabemos por la gran cantidad de reyes que tuvieron. Sin embargo, a pesar de las bendiciones que el Señor le concedió a Esaú y de su gran prosperidad material, Esaú no prosperó espiritualmente. A nivel espiritual, su vida llegó a ser una de un gran declive espiritual, al punto de llegar a ser merecedor del juicio divino. Como le dijo el Señor por medio del profeta Abdías: la soberbia de tu corazón, le dijo a Adón, te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Esaú no solo fue un glotón, y por su glotonería había despreciado la primogenitura, que, como vimos, representaba despreciar ser aquel que llevara el estandarte religioso de su familia. Él despreció eso. Sino que también tenía un ojo únicamente para las cosas materiales de esta vida. Para Esaú, la bendición que realmente valía la pena no era ser el líder espiritual de su familia, era lo material. Por eso, como vimos, él deseaba matar a Jacob, porque él había robado 2/3 partes de toda la herencia de su padre. Por eso lo quiso matar. Así de arraigado estuvo el corazón de Esaú por las cosas de esta vida. Su declive espiritual también lo vemos en las mujeres que había tomado como esposas. Fue importante para Esaú escoger una buena esposa. Fue él a su padre para preguntarle: papá, ¿qué mujer te parece que sea una buena esposa para mí? Ciertamente, como vimos, Isaac había fallado al instruirlo a él y a Jacob sobre cuáles eran las mujeres que ellos debían escoger como esposas. Pero Esaú no fue a su padre. Él despreció la sabiduría y el consejo que su padre le podía dar antes de escoger esposas. Y terminó haciendo ¿qué? Casado con 2 mujeres cananeas de la línea maldita de Canaán. Mujeres que no fueron del agrado de su padre, que fueron un fastidio para el alma de su madre,
Y luego en su gran ceguera espiritual, tratando de agradar a su padre, toma otra mujer de la otra línea que no era la escogida por Dios, una ismaelita. Vemos también el declive espiritual de Saúl en su deseo de salir de la tierra prometida y alejarse de su hermano Jacob, a quien Dios había escogido, a quien Dios le había hablado tantos años por medio de su abuelo Abraham e Isaac, su padre. Y alejándose de la tierra prometida, Esaú se estaba alejando entonces del único medio de gracia que él habría podido tener para conocer mejor la voluntad de Dios. Notemos que su deseo en seguir no fue espiritual, fue material. No quiero que quizás mi ganado se llegue a perder con los de Jacob, somos demasiados. Mejor me voy a seguir y tengo mi ganado solito y prospero yo solito. Su viaje al este de Canaán representó su desprecio voluntario por el Dios de Abraham y por el Dios de Isaac, su padre. Eso es lo que representó el alejarse, el salir de la tierra prometida. ¿Hacia dónde? Hacia oriente, lejos de Dios. También vemos su declive espiritual en los nombres de sus hijos. En nuestros días, los nombres que nosotros le ponemos a nuestros hijos no son tan importantes como en la antigüedad. Pero notemos esto, de todos los nombres que tenemos en esta lista, solamente 2 tienen relación con Dios. Reuel significa amigo de Dios y Jehú significa Dios auxilia. Después de estos 2 hijos, el resto de la genealogía tienen nombres totalmente mundanos. Ada, por ejemplo, significa ornamento. Sibeón significa hiena. Elifaz significa oro puro. Cefo significa calvo. Alván significa malvado. Y al final de la genealogía, ¿qué vimos? Un descendiente de Saúl que lleva el nombre se le pone el nombre en honor a un dios falso, Baal-Hanán. Un declive total de 5 hijos. 2 tienen nombres que tienen una relación con Dios. Y después de ahí, todos sus nietos, los hijos de sus nietos, tienen nombres totalmente mundanos. Eso nos muestra de nuevo la terrible condición espiritual de Saúl. Tan preocupado estuvo Saúl con la situación espiritual de sus hijos, que al final ellos, los edomitas, se convirtieron en los más grandes enemigos de Israel. 500 años después de que Saúl saliera de la tierra prometida, los edomitas, los descendientes de Saúl, se negarían a dejar pasar a los israelitas por su territorio cuando estaban saliendo de Egipto. Años más adelante, Saúl tuvo que luchar con Agag, un amalecita, descendiente de Esaú, a quien Samuel tiene que terminar cortándole la cabeza. Cuando llegaron los babilonios a capturar a Judá, fueron los edomitas los que cerraron, dice la Biblia, las encrucijadas de los caminos para que no pudieran escapar los israelitas que estaban escapando de las manos de Babilonia. Y algunos los mataron y a otros los volvieron a entregar a los babilonios, los edomitas. Como les acusó el Señor por medio del profeta Abdías: tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Eso hizo Edom, los descendientes de Saúl. Tal fue el declive espiritual de esta nación. Y el último de ellos, Herodes el Grande, un rey edomita, terminaría exterminando a todos los infantes de Belén, tratando de matar como el hijo de la serpiente al rey de reyes. El último hijo de Saúl, Herodes el Grande, tratando de matar al último hijo de Jacob, el Señor Jesucristo. Como escribió Hughes, el joven Esaú no podía ver más allá de lo que estaba frente a él. No poseía la visión ni la imaginación espiritual. No tenía ojos ni mente para Dios, ni para el cielo o el infierno.
Las realidades espirituales eran para él aburridas y opacas. Era un alma unidimensional. El placer ahora era la estrella que lo guiaba. Para él todo lo que importaba era la emoción de la casa, un plato abundante y la compañía de una mujer. Nada de interés espiritual. Lo que esta genealogía nos enseña, mis hermanos, es la triste realidad de una persona que no tenía ojos espirituales y que poco a poco se fue alejando tanto él como sus hijos más y más de Dios. Esta es, mis hermanos, la tragedia que ha afectado a los hombres en todas las edades. Un corazón más enfocado en las cosas de esta vida que en las de Dios. Pero no todo es una tragedia en esta genealogía. Porque esta genealogía también contiene una gran esperanza. Y este es el tercer punto del sermón. Hay un nombre en esta genealogía que es muy interesante. Y ya van a ver por qué. En el versículo 33 nosotros leemos lo siguiente. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, de Bosra. Muchos académicos, yo pienso que están en lo correcto, piensan que este Jobab no es otro más que Job. Ahora, ¿por qué creo que esto es correcto? ¿Por qué creo que este Jobab, el rey de Edom, era Job, del que habla la Biblia? Bueno, en primer lugar, por su nombre. Job puede ser una contracción de Jobab, ¿verdad? Segundo, en Génesis 36 se nos dice que Jobab fue uno de los reyes de Edom. En Job 1:3 se nos dice a nosotros que Job fue el varón más grande que todos los orientales. Un hombre muy grande, más que todos los orientales, probablemente un rey. Ahora, Job entonces no era un israelita, porque era un oriental. Él era de la tierra al este de la tierra prometida. Además, en Job 29:25, Job afirma esto, que él se sentaba entre ellos, o sea, a las puertas de la ciudad, como el líder. Recuerden que en las puertas de la ciudad se presentaban los líderes de la ciudad a discutir casos. Llegaba la gente a pedir consejos también. Y él dice que él se sentaba entre ellos como el jefe. Y dice, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Entonces Job no solo afirmó ser un líder de Uz, sino también un rey. Tercero, Job 1 nos dice a nosotros que Job vivía en la tierra de Uz. Ahora el profeta Jeremías nos dice lo siguiente en el capítulo 4 de sus Lamentaciones. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Uz estaba en Edom. Uz era una de las tierras que le pertenecía a Edom. Y de hecho en la genealogía de Saúl recordemos que hay un Uz, ¿verdad? Hijo de Seir. Cuarto, algunos de los amigos de Job eran edomitas u orientales. En Job 4 se nos introduce a nosotros aquí en Elifaz. ¿Cómo se dice? ¿Elifaz qué? El temanita. Temán, el hijo de Saúl. En el capítulo 8 se nos introduce a nosotros a Bildad, el suita. Los suitas eran descendientes de Súa. ¿Quién era Súa? Súa era uno de los hijos de Abraham por parte de Setura, a los cuales Abraham envió hacia oriente. Entonces Elifaz un edomita y Bildad un oriental. Y por último tenemos el testimonio de la Septuaginta. No es un testimonio inspirado por Dios. Es una nota al final del libro de Job que nos transmite a nosotros una tradición entre los israelitas. Y la Septuaginta
dice esto con respecto a Job. Y está escrito que resucitará con aquellos a quienes el Señor levante, o sea, a Job, hablando de Job. El libro siríaco describe a este hombre como habitando en la tierra de Uz, en las fronteras de Edom y Arabia. Y su nombre antes era Jobab. Y tomando mujer árabe engendró un hijo, el cual se llamó Enán. Y él mismo tuvo por padre a Sera, de entre los descendientes de Saúl. Y su madre era Bosorra, de modo que lo hizo el quinto después de Abraham. Y estos eran los reyes que reinaban en Edom, país que él también gobernaba. Primero Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad era Dínaba. Y después de Bela, Jobab, que se llamaba Job. Y los amigos que vinieron a él fueron Elifaz, de los descendientes de Saúl, rey de los temanitas, Bildad, el soberano de los suitas, y Sofar, rey de los naamaitas. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Qué implica la posibilidad de que Jobab fuera Job? Lo que sí es cierto es que Job era un edomita. Puede ser que no sea Jobab, pero ciertamente Job era un edomita de la tierra de Uz, que la Biblia dice que es Edom. Era un rey. Sus amigos eran edomitas. ¿Qué implica la posibilidad de que Jobab fuera Job? Bueno, esto es importante porque, mis hermanos, esto nos deja ver que Dios no se dejó sin testimonio en Edom, entre los edomitas. No solo les habló directamente por medio de sus profetas, llamándolos al arrepentimiento por su gran pecado, sino que también lo hizo salvando a hombres entre los descendientes de Saúl, como Elifaz, como Job. Si hay algo que el libro de Job testifica, mis hermanos, es que Job conocía al Señor. Él reconoció su grandeza y su majestad. Si Job hubiera estado aquí con nosotros, él hubiera cantado: cuán grande es él. Porque ese era el Dios de Job. Él reconoció que su esperanza no estaba puesta en sí mismo, sino en el Dios que lo podía justificar a él. Y reconoció la esperanza de que un día él vería a su Señor cara a cara. La salvación, mis hermanos, no fue ajena a la descendencia de Saúl. Es cierto que Dios trató principalmente con Israel, pero su salvación no estuvo lejos de la descendencia de Saúl. Pero aún más, Dios prometió lo siguiente por medio del profeta Isaías. En medio del mensaje de juicio hacia Edom, el Señor dijo lo siguiente: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es este que viene de Edom? Y responde el Señor: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Ciertamente de nuevo Dios juzgó a Edom por su pecado, pero Él prometió también regresar para salvar a edomitas, para salvar gentiles. Y eso es lo que, mis hermanos, Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Señor Jesús, en su vida y su muerte, vino a salvar a su pueblo Israel. No al Israel físico, sino al Israel espiritual, compuesto de judíos, costarricenses, nicaragüenses, venezolanos, dominicanos, holandeses, norteamericanos, salvadoreños y edomitas. Él vino a salvar a su pueblo de toda nación, toda tribu y toda lengua. Y fuera de Él no hay ninguna esperanza para ningún hombre. Como dijo el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa, mis hermanos, es la esperanza implícita en esta genealogía de Saúl. Gloria a Dios, mis hermanos, por la misericordia de Dios. Ni los edomitas, ni nosotros, ni ningún otro gentil estábamos fuera del alcance de la redención de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros de una genealogía como esta? Bueno, en primer lugar, entendiendo que la tentación de Saúl es la misma tentación de nuestros tiempos. La mundanalidad.
el poner nuestros ojos en las cosas de esta vida, el no poder ver más allá de esto físico, el no poder ver que hay mucho más en esta vida que el placer, que los videojuegos, que las amistades, que la popularidad, que la comodidad, que una casa, que un carro, que una carrera profesional. La tentación para cada uno de nosotros es enfocarnos en estas cosas transitorias, mis hermanos, de esta vida. Hoy escuchábamos al pastor Ronnie decirnos eso. ¿De qué vale el ganar algo de esta vida? Viva 100 años, a los 100 años va a morir y eso va a desaparecer. Transitorio, temporal. No tener los ojos espirituales para enfocarnos en las cosas que son realmente permanentes, que valen la pena. Como le dijo Pablo a los Corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y a los colosenses Pablo le dijo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestro deber, mis hermanos, es poner nuestros ojos en las cosas espirituales de Dios, no en las cosas vanas de esta vida, temporales. Somos necios, mis hermanos, cuando nosotros gastamos nuestras fuerzas en lo temporal y no en lo eterno. Eso es una necedad. No es locura dar nuestra vida para algo que sabemos que no va a permanecer. Es una locura. Pero qué pecado es el nuestro cuando eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué es que muchos se enfrían espiritualmente? Bueno, porque se empiezan a enfocar en las cosas de esta vida. Empiezan a elegir trabajos que les hacen trabajar domingos. Empiezan a preferir pasar su tiempo con amistades de este mundo en lugar de sus hermanos en la fe. Empiezan a preferir el entretenimiento, los deportes, el descanso, a la posibilidad de leer la Biblia, de orar con la iglesia, participar de los sacramentos. O también empiezan a enfriarse porque hacen un ídolo de algún deseo en sus corazones. En esta iglesia nosotros conocemos personas que se han ido de aquí por su deseo por una esposa, por un esposo. Han hecho un ídolo en sus corazones de esas cosas. De nuevo, mis hermanos, nuestro deber es enfocarnos en las cosas espirituales de Dios. Eso es lo que va a permanecer. Las cosas de esta vida son temporales. Y ese es el verdadero peligro para nosotros. Es lo que debemos ver, si es lo que estamos haciendo nosotros. Cada uno de nosotros puede dar testimonio de esto. Cuando nosotros nos enfriamos espiritualmente y empezamos a ver surgir el pecado en nuestras vidas, sabemos que hemos estado más cerca de las cosas de esta vida que las cosas de Dios. Nuestro problema, mis hermanos, es uno de valor. Le damos más valor a las cosas temporales que a las cosas que son eternas. Le damos más valor a ver un partido de fútbol un domingo a las 5 de la tarde y por eso no venimos a la iglesia, o a un paseo, que a lo espiritual. Y el peligro, mis hermanos, es terminar como Esaú. Por eso es que el Señor nos manda a examinarnos. No vaya a ser que ese enfriamiento espiritual esté revelando un corazón como el de Esaú. Y que ese enfriamiento que se está gestando en nuestros corazones no vaya a ser la primera evidencia de que vamos a hacer estragos de nuestra fe por nuestra mundanalidad, por estar jugando con nuestra vida, con nuestra alma. Hermanos, hay muchas cosas en las cuales deberíamos pasar mucho tiempo orando, leyendo la Biblia, instruyéndonos, visitándonos unos a otros, llamándonos, sirviéndonos en la iglesia, evangelizando. Eso, mis hermanos, sí permanecerá.
sí permanecerá. Hay una cita de este librito. Yo lo leí hace muchos años en inglés, ahora ya está en español. Se llama El Casi Cristiano, de Matthew Mead. Y él hablando de aquellos que aparentan piedad, ¿verdad? Que su piedad es meramente algo externo. Él dice esto, les dice esto como un consejo. O considera que la eternidad no es un sueño. El infierno y el gusano que nunca muere no son meros conceptos melancólicos. El cielo no es un supuesto Eliseo. Estas cosas son las realidades más grandes en las que podemos pensar. Aunque son espirituales y están fuera del alcance de los sentidos, son reales y se pueden ver por la fe. No mires entonces las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. También valora en gran manera tu alma. Es muy fácil descuidar aquello que valoramos poco. Muchos hombres venden sus almas al precio de la primogenitura de Saúl el profano por una sola comida, por aquello que para el Espíritu Santo no es pan. Oh, considera tu alma como la joya más preciosa e invaluable del mundo. La pieza más hermosa de la hechura de Dios de toda la creación es aquella que lleva la imagen de Dios y la que fue comprada con la sangre del Hijo de Dios. Y no la valoremos nosotros y la consideraremos preciosa. Valoremos nuestras almas, mis hermanos. Dejemos de jugar en esta vida. Dejemos de perseguir las cosas transitorias de esta vida. Persigamos las cosas que realmente permanecen, las cosas eternas. En segundo lugar, quiero hablarles a los jóvenes, a nuestros hijos aquí. El peligro es ser como Esaú. El tener un abuelo creyente, tener padres creyentes, el tener la posibilidad de conocer el Evangelio, de conocer la palabra de Dios y no actuar. Y quedarse ahí con ese conocimiento en la cabeza nada más. No internalizarlo. No cuestionarme qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que Dios pide de mí. No atender al llamado del Evangelio de arrepentirse y creer en Jesucristo. Ese es el gran peligro. Eso será fatal para sus vidas. Y no solo para las suyas, para las de sus hijos también, como lo vemos en la genealogía de Saúl. No será una generación la que sufrirá, serán varias. Lo que ustedes hagan con sus vidas hoy va a afectar a muchas generaciones después de ustedes. Y eso es importante para nosotros, los padres aquí también. Lo que nosotros hagamos con nuestros hijos va a afectarlos a ellos también, y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Hijos, no desprecien el regalo que Dios les ha dado a ustedes en esta vida. Muchos de ustedes nacieron en hogares con padres creyentes, que desde que nacieron les están cantando la palabra de Dios, les están leyendo la Biblia, los han estado instruyendo, los han traído a la iglesia todos los domingos de su vida. No desprecien el Evangelio. Ustedes tanto han escuchado. Arrepiéntanse. Vean su necesidad del Señor, su necesidad de perdón. Y vean a Cristo como el único que les puede proveer a ustedes esa esperanza. Que un día quiera el Señor, ustedes hijos puedan decir con Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la riqueza que había escondida en esta genealogía. Y te pedimos por nosotros. Primero te pedimos perdón, Señor, por nuestra necedad, por nuestra mundanalidad,
por perder ese ojo espiritual que tanto deberíamos ejercitar, por irnos, Señor, tras las cosas vanas de esta vida. Perdónanos, Señor. Pero confiamos no solo en el perdón que hay en Jesucristo, sino también que tú nos has dado tu Espíritu Santo para hacernos crecer en santidad, para corregir nuestro camino. Oh Señor, que nosotros como individuos y como iglesia podamos enmendar, Señor, los malos pasos que hemos dado, que podamos seguir el camino que tú has trazado en tu Hijo Jesucristo para nosotros. Te pedimos, Señor, por nuestros hijos. Oh Señor, ten misericordia de ellos. Guárdalos de la mundanalidad, guárdalos de este mundo perverso y guárdalos, Señor, de tener un corazón como el de Saúl. Que no desprecien las cosas espirituales, que no desprecien todas las bendiciones que tú les has dado a ellos en su vida. Y que uses todo eso más bien para traerlos a los pies de Cristo y salvarlos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.